La hija esquelética del gobernador fue rechazada y humillada como una vergüenza. En castigo, la entregaron a un guerrero apache, temido y solitario. Pero lo inesperado ocurrió. En lugar de violencia, él la alimentó con amor y comenzó un destino que nadie imaginaba. Era el año de 1856, en las áridas tierras de Chihuahua, un lugar donde el viento cargaba polvo y rumores con la misma ligereza, y donde los apellidos pesaban más que el propio destino. En el corazón de aquella tierra se erguía la imponente hacienda de don Ricardo Albornoz, gobernador del estado, un hombre cuya mirada severa imponía silencio en los pasillos de piedra y eco. Era temido por sus enemigos, respetado por sus aliados y obedecido por su propia familia. Aunque detrás de las puertas de su casa, el respeto se confundía muchas veces con miedo. Su hija, Camila Albornoz, había nacido con un cuerpo frágil, delgado, como si la vida le hubiese negado la abundancia desde el primer respiro. A los 21 años, su belleza era extraña a los ojos de una sociedad acostumbrada a idolatrar las curvas generosas y los rostros rebosantes de salud. Camila, en cambio, parecía una figura salida de un suspiro. Piel casi traslúcida, ojos grandes que parecían contener la melancolía del cielo antes de la tormenta y un andar pausado, como si cada paso exigiera un pacto silencioso con la tierra. Las mujeres de la alta sociedad cuchicheaban cuando ella pasaba por los corredores de las fiestas. Mira cómo se le marcan los huesos. Parece un fantasma. ¿Quién querrá desposar a semejante sombra? Pero Camila no se doblegaba. Caminaba con la frente en alto, como si cada palabra venenosa se disolviera en el aire antes de tocarla. No era arrogancia, era dignidad. Una dignidad que nacía de saberse diferente, de sentir en su pecho un fuego que nadie parecía ver más allá de su aspecto. Don Ricardo, sin embargo, no toleraba lo que consideraba una mancha en su apellido. Soñaba con una alianza poderosa, un matrimonio concertado que sellara sus pactos políticos y lo blindara aún más contra las intrigas de sus rivales. Y aunque sabía que la fragilidad de su hija era tema de conversación en todo Chihuahua, no estaba dispuesto a renunciar a su ambición. Camila cumplirá con su deber, repetía con voz grave. No importa lo que diga el pueblo, ni lo que murmuren esas víboras disfrazadas de damas. En aquellas tardes interminables, cuando el sol incendiaba los muros de adobe, Camila se refugiaba en la biblioteca de la hacienda. Allí, entre los libros empolvados que hablaban de tierras lejanas y héroes olvidados, soñaba con un destino distinto, con un amor que no dependiera de convenios ni del peso del apellido Albornoz. Su corazón, a pesar de los susurros crueles que la acompañaban desde niña, aún creía en la posibilidad de ser amada, no por lo que mostraba el espejo, sino por lo que guardaba en silencio, una ternura infinita y un espíritu resiliente. Pero aquel año sería decisivo. Don Ricardo ya había fijado el nombre de su futuro yerno, Julián de la Serna, un hacendado rico y soberbio, tan acostumbrado a poseer como a despreciar. El anuncio se daría pronto, y la vida de Camila parecía encaminarse a una unión sin afecto, a un matrimonio que sería jaula más que refugio. Esa noche, al escuchar por casualidad la conversación entre su padre y un emisario, Camila sintió que el mundo se cerraba sobre ella. El aire le pesaba en los pulmones, la sangre le ardía en las venas, y en ese instante, una idea radical se apoderó de su mente. Si su cuerpo era ya el motivo de rechazo, entonces lo haría aún más frágil, aún más imposible para quienes pretendían utilizarla como moneda de cambio. Iniciaría una huelga silenciosa, dejaría de comer, no por vanidad sino por protesta. Si querían verla como un espectro, ella misma se convertiría en uno. Mientras el reloj de péndulo marcaba la medianoche y la hacienda quedaba envuelta en un silencio solemne, Camila se sentó frente a la ventana de su cuarto. El viento del desierto sacudía las cortinas y las estrellas parecían titilar con compasión sobre su figura delgada. Allí, con la determinación reflejada en sus ojos oscuros, susurró apenas un pensamiento que sería la chispa de todo lo que estaba por venir. No seré un objeto, no seré un negocio. Si el precio de mi libertad es el hambre,
entonces pagaré con hambre. Ese juramento, nacido en la soledad de su habitación, cambiaría su destino para siempre, porque lo que comenzó como un grito silencioso de rebeldía, pronto se convertiría en la causa de su humillación más cruel, pero también en el puente hacia un amor que ni los muros de la hacienda ni el poder de un gobernador podrían detener. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y dale me gusta. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad que ama los romances de época. Y comenta la palabra alimentar para que sigamos creciendo juntos. Los días siguientes a aquel juramento fueron el inicio de una transformación dolorosa y silenciosa. En los amplios corredores de la hacienda Albornoz, donde el olor a pan recién horneado solía mezclarse con el del café tostado, Camila caminaba con serenidad, aunque en su interior había declarado una guerra que nadie parecía ver. Frente a la mesa servida con guisos abundantes, carnes doradas y frutas frescas, ella permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto lejano, como si los manjares fueran simples espejismos. No tocaba nada, apenas rozaba el borde de la copa de agua con sus labios resecos, y ese gesto repetido se convirtió pronto en motivo de murmuración entre sirvientas y familiares. Al principio, algunos pensaron que era un simple capricho, una rabieta de jovencita rebelde que buscaba llamar la atención de su padre. Pero los días se volvieron semanas, y la delgadez de Camila, que ya era notoria, se convirtió en un susurro constante en boca de todos. Los vestidos que antes parecían caerle grandes, ahora colgaban como túnicas sobre un cuerpo cada vez más frágil. Sus mejillas se hundieron un poco más. Sus clavículas parecían dibujar líneas de resistencia bajo la piel, y sin embargo, en sus ojos ardía un brillo nuevo, un fuego que nadie conseguía apagar. Las criadas, al verla cruzar los pasillos con paso lento pero digno, cuchicheaban entre sí con una mezcla de miedo y compasión. La señorita Camila ya no come nada. Va a desaparecer como una sombra. ¿Y si se nos muere? ¿Qué dirá el gobernador? En el pueblo, los rumores viajaban más rápido que el viento del desierto. Algunos decían que estaba enferma, otros aseguraban que se había vuelto loca de amor, y no faltaban quienes murmuraban que aquella huelga era obra del demonio. Pero nadie conocía la verdad. Camila había elegido el único camino que le quedaba para oponerse a un destino que la convertía en mercancía. Su delgadez, antes motivo de vergüenza, ahora era su bandera de protesta. En las noches, cuando todos dormían, ella se sentaba frente al espejo de su habitación iluminada apenas por la luz de una vela. Observaba su reflejo, las sombras que se acentuaban en su rostro, la piel cada vez más pálida. Y aunque a veces un estremecimiento de duda le recorría el cuerpo, la voz de su interior era más fuerte. Prefiero consumir mi carne que entregar mi alma en un matrimonio sin amor. Don Ricardo al principio trató de ignorar lo que ocurría. Le ordenaba a los sirvientes que insistieran, que le llevaran bandejas de manjares a su cuarto, que no la dejaran sola hasta que probara un bocado. Pero la voluntad de Camila era de hierro. Ella apartaba cada plato con suavidad, nunca con rabia, como si dijera al mundo: puedo ser débil en cuerpo, pero no en espíritu. Esa serenidad era lo que más enfurecía a su padre, porque lo desarmaba. No era una rabieta infantil, era resistencia. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su dignidad se hacía más fuerte. Camila comenzó a caminar con una calma majestuosa, como si cada paso fuera un desafío a quienes la despreciaban. Las mujeres que antes reían a sus espaldas empezaron a observarla con inquietud. Había en ella un aire de mártir, un halo de misterio que la volvía imposible de ignorar. En sus miradas se mezclaba el desprecio con un extraño respeto, porque pocas eran capaces de desafiar de frente la voluntad de un gobernador. La tensión en la casa crecía como una tormenta silenciosa. Don Ricardo no soportaba las murmuraciones de los invitados que visitaban la hacienda. Más de una vez escuchó, disfrazadas de cortesía, frases que lo herían en lo más profundo. Su hija parece desvanecerse, gobernador. ¿Está usted seguro de que el joven Julián querrá casarse con alguien tan frágil?
Aquellas palabras caían como cuchillos en su orgullo. Para un hombre como él, la imagen lo era todo, y Camila se estaba convirtiendo en un símbolo incómodo, en un reflejo público de que ni siquiera bajo su techo podía imponer control absoluto. Pero Camila no buscaba humillarlo. En su corazón no había odio, sino una férrea determinación de no permitir que la usaran como una ficha más en un juego de poder. En las madrugadas, cuando el viento del desierto se colaba por la ventana y acariciaba su rostro, ella cerraba los ojos y se repetía a sí misma que esa lucha tenía un propósito. No sabía cuál sería el desenlace, pero estaba segura de una cosa: nunca entregaría su vida a alguien que no la mirara con amor verdadero. Ese grito silencioso, esa huelga de hambre que la consumía poco a poco, no era una rendición. Era la mayor prueba de su fuerza. Una fuerza que nadie esperaba de una mujer que parecía quebrarse con un soplo, pero que estaba dispuesta a resistir hasta las últimas consecuencias. Y sin saberlo, ese acto de rebeldía no solo alteraría el rumbo de su propia vida, sino que encendería la chispa de un destino que la llevaría mucho más lejos de los muros de la hacienda, hasta encontrarse frente a un hombre que la alimentaría no solo con pan, sino con amor. La gran cena en la hacienda Albornoz había sido anunciada con semanas de antelación. Don Ricardo, obsesionado con demostrar a sus invitados el poder de su apellido, había ordenado que los salones fueran adornados con tapices de seda, candiles resplandecientes y mesas interminables cubiertas de manjares. El aire estaba impregnado de especias dulzonas, del aroma de las carnes asadas y del vino recién descorchado. Aquella velada no era una simple reunión. Era la oportunidad de consolidar ante todos el compromiso entre su hija Camila y el joven hacendado Julián de la Serna. Camila apareció entre murmullos. Vestía un traje de seda color marfil, cuyas mangas apenas lograban disimular la delgadez de sus brazos. Su rostro estaba enmarcado por un recogido sencillo y sus ojos, enormes y oscuros, brillaban bajo la luz de las velas como dos brasas encendidas. Caminaba despacio, sosteniéndose en su propia dignidad, aunque sabía que cada mirada se posaba en ella como un juicio. Escuchaba los susurros ahogados de las damas y las miradas entrecruzadas de los caballeros. Julián, sentado en el extremo principal de la mesa, la observó desde que cruzó el umbral. Su rostro endurecido apenas disimulaba la impaciencia. Él esperaba una futura esposa que fuera símbolo de abundancia y prestigio, y en cambio veía acercarse a una joven cuya fragilidad lo incomodaba más que cualquier palabra. Los brindis comenzaron. El vino corría, las risas llenaban los salones y la música de violines acariciaba la noche. Don Ricardo, con orgullo en la voz, levantó su copa y anunció ante todos: «Amigos míos, esta cena es el preludio de una unión que fortalecerá no solo mi casa, sino todo Chihuahua. Mi hija Camila será pronto la esposa de don Julián de la Serna». Hubo aplausos protocolarios, pero en medio del bullicio, Julián se levantó de su asiento con gesto grave. Su copa quedó intacta sobre la mesa. El silencio se extendió como un velo sobre el salón. «Con el debido respeto, gobernador». Su voz era dura, cargada de desdén. «No puedo aceptar este compromiso». Un murmullo de incredulidad recorrió a los presentes. Camila lo miró, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor. Julián avanzó unos pasos, y su sentencia fue aún más cruel. «Yo no quiero una esposa que parece un espectro. Una mujer que se consume ante los ojos de todos no puede ser la madre de mis hijos ni la señora de mis tierras». Las palabras, tan afiladas como cuchillos, se clavaron en el corazón de Camila frente a todos. Algunos invitados desviaron la mirada por vergüenza, otros ocultaron sonrisas detrás de sus copas, disfrutando del espectáculo de humillación. Don Ricardo quedó petrificado, sus manos crispadas sobre el mantel, la ira subiéndole al rostro. Camila, sin embargo, no derramó una lágrima. Sus ojos se llenaron de un brillo insondable, mezcla de dolor y de una fortaleza inesperada. En lugar de desplomarse ante la crueldad, se irguió aún más, con la espalda recta y la cabeza en alto. Su voz, tenue pero firme, quebró el silencio.
prefiero ser un espectro de pie que un cuerpo fuerte sometido. Esa respuesta, salida de lo más profundo de su dignidad, hizo que el salón entero contuviera el aliento. Julián enrojeció de rabia. Don Ricardo casi golpeó la mesa, y las damas se llevaron las manos al pecho entre escandalizadas y conmovidas. En ese instante, Camila comprendió que estaba sola frente a todos, pero también que su soledad tenía un valor inquebrantable. Su huelga, su cuerpo frágil, su resistencia, todo había culminado en esa escena que, aunque la dejaba marcada con la humillación más pública, también la revestía de un poder inesperado, el poder de no quebrarse ante la crueldad. Mientras la cena se disolvía en un caos de murmullos y comentarios venenosos, ella se retiró despacio, sin permitir que su voz temblara ni su andar mostrara debilidad. Tras ella, las miradas se cruzaban en un torbellino de compasión, repudio y admiración. Esa noche, en los corredores vacíos de la hacienda, el eco de aquellas palabras seguía resonando como una herida abierta. Camila sabía que Julián había destruido su honra frente a todos, pero en lo más íntimo de su alma, también sabía que había defendido lo único que le quedaba, su derecho a no ser tratada como un objeto. Lo que no imaginaba era que esa humillación, que parecía condenarla al desprecio eterno, sería la chispa que encendería la furia de su padre y el comienzo de un destino inesperado, donde un hombre al que todos temían sería el único capaz de mirarla con compasión. La humillación sufrida en aquella cena quedó grabada en la memoria de todos los presentes, pero para don Ricardo Albornoz fue más que una herida, fue una afrenta intolerable. La noticia se propagó como fuego en pastizal seco por todo Chihuahua. En las plazas, en las cocinas, en las pulquerías, todos repetían la misma frase. El prometido de la hija del gobernador la rechazó frente a todos, la llamó un espectro. Cada murmullo era un látigo sobre el orgullo del hombre más poderoso de la región. Don Ricardo se encerró durante horas en su despacho de paredes oscuras, caminando de un lado a otro con pasos pesados. El humo espeso de los cigarros llenaba el aire, y sus manos temblaban de rabia. Su hija, pensaba él, no solo había arruinado un matrimonio ventajoso, sino que lo había expuesto a la burla pública. Su apellido, que había sido sinónimo de respeto, ahora era objeto de comentarios maliciosos. Y en ese mundo rígido, donde la honra masculina se medía en silencios impuestos y poder inflexible, no podía permitir que su propia sangre lo dejara en ridículo. Camila permanecía en su habitación, ajena al alcance de la tormenta que se gestaba. Aún con el dolor de lo ocurrido, había logrado mantener la calma. Sabía que su padre no tardaría en llamarla, pero no imaginaba la magnitud de la decisión que él estaba por tomar. En la madrugada, don Ricardo golpeó la mesa con tal fuerza que los vasos de cristal se estremecieron. Con voz grave, cargada de furia y desprecio, dictó su sentencia. Si el pueblo ve en mi hija un espectro, entonces que lo sea de verdad. Que se la lleven de mi casa, que desaparezca de mis ojos. No quiero volver a escuchar su voz ni ver su sombra. Sus consejeros y hombres de confianza lo miraron con desconcierto. Uno de ellos, más atrevido que los demás, murmuró con cautela. ¿Y a dónde piensa enviarla, gobernador? Don Ricardo entrecerró los ojos como si el odio mismo le soplara la respuesta al oído. A los apaches, que se la entreguen a uno de sus guerreros, que se haga de ella lo que ellos quieran. Para mí, está muerta desde esta noche. La orden cayó como un rayo. Los presentes intercambiaron miradas de horror. Entregar a una joven criolla de buena familia a un apache era más que un castigo. Era una sentencia de muerte, o peor aún, una condena a la deshonra eterna. Nadie se atrevió a replicar. Todos sabían que el gobernador, en su cólera, era incapaz de escuchar razones. Al amanecer, mientras la hacienda despertaba con el canto de los gallos y el rumor de los sirvientes, Camila fue llamada a la sala principal. Su padre la esperaba de pie, con el rostro endurecido y los labios apretados como si contuvieran veneno. Ella lo miró en silencio, sabiendo que cualquier palabra solo alimentaría su furia. «Me has avergonzado frente a todos», tronó él, con una voz que retumbaba en las paredes.
Has convertido mi casa en motivo de burla. Y si no sirves para engrandecer mi apellido, al menos servirás para demostrar que el gobernador no tolera desobediencias. Camila escuchaba sin parpadear, sosteniendo la mirada de aquel hombre que era su padre, pero que nunca había sido refugio. Sintió un vacío helado recorrerle la espalda cuando lo oyó concluir. Hoy dejarás esta casa. Has sido entregada a un guerrero apache. De ahora en adelante, tu vida no me pertenece ni me importa. Las palabras resonaron como campanadas fúnebres en su corazón. Los sirvientes que estaban presentes bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada de la joven, avergonzados por la crueldad de su señor. Camila, sin embargo, no lloró. Sintió que una fuerza desconocida le recorría el pecho. Si su destino era ser arrojada al desierto, entonces lo enfrentaría con la misma dignidad con la que había soportado la humillación pública. Mientras era conducida hacia el exterior, los caballos ya estaban listos, y junto a ellos esperaba un grupo de hombres armados. La noticia había corrido rápido. La hija del gobernador iba a ser entregada a un apache. El rumor atrajo miradas curiosas y temerosas del pueblo, que observaba desde lejos, entre murmuraciones y gestos de incredulidad. Camila montó en silencio, sin bajar la cabeza. En su interior, el dolor era inmenso, pero también había una calma serena, casi desafiante. No sabía lo que le aguardaba en aquellas tierras indómitas, ni quién sería el hombre al que la habían condenado a pertenecer. Solo sabía que no permitiría que el miedo destruyera lo único que aún le quedaba, la dignidad que brillaba en sus ojos. Ese mismo día, al ponerse el sol, los hombres la condujeron hacia las tierras donde el desierto se extendía como un océano interminable. Allí, entre dunas rojizas y montañas que parecían custodiar secretos ancestrales, aguardaba el guerrero apache que todos temían, un hombre cuya sola presencia bastaba para hacer temblar a los hacendados y que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre la vida de Camila. El camino hacia las tierras apaches era largo y áspero, una travesía que parecía arrancar de Camila cada suspiro de fuerza que aún le quedaba. El polvo se levantaba con cada galope, cubriéndole el rostro como si el propio desierto quisiera marcarla con su sello. El sol caía implacable sobre su piel pálida, y sin embargo, ella mantenía la espalda recta, sin una lágrima, sin un gesto de súplica. Los hombres que la escoltaban la observaban de reojo, con una mezcla de temor y respeto. Aquella muchacha frágil, a la que todos llamaban esquelética, tenía la dignidad de una reina condenada al exilio. Al caer la tarde, llegaron a un claro rodeado de mesetas rojizas. Allí aguardaba el hombre al que habían decidido entregarla, aquel cuyo nombre era pronunciado con recelo en haciendas y pueblos, Nahuel Yupanqui. Tenía 33 años, y la sola estampa de su figura parecía desafiar al mundo entero. Era alto, de hombros anchos, con el torso firme bajo el cuero curtido que lo vestía. Su piel morena, marcada por el sol y el viento, hablaba de batallas libradas en silencio contra la tierra y los hombres. Su cabello negro, largo y trenzado, caía sobre su espalda como un río oscuro, y sus ojos, de un brillo profundo y sereno, parecían leer la verdad de quienes se atrevían a mirarlo de frente. Los escoltas de don Ricardo detuvieron a Camila frente a él, como si entregaran un animal destinado al sacrificio. Uno de ellos, con voz dura, soltó la sentencia. El gobernador cumple su palabra. Aquí tienes a la hija que deshonró su apellido. Nahuel permaneció inmóvil, como una estatua tallada en roca. Su mirada recorrió a la joven desde la fragilidad de su cuello hasta la firmeza de sus ojos, que se alzaban contra él sin miedo. En ese instante, algo lo descolocó. Había visto mujeres encadenadas por el terror. Había visto miradas rotas, pero nunca había visto en un cuerpo tan debilitado una dignidad tan feroz. Camila, por su parte, esperaba un gesto de brutalidad, una palabra áspera, el desprecio final que confirmara que ya no era más que una sombra arrojada al olvido. Pero Nahuel no dijo nada. Caminó hacia ella despacio, y en lugar de tomarla por el brazo como todos esperaban, se limitó a ofrecerle agua fresca de un cuenco de barro.
Ese gesto, tan simple y tan inesperado, desarmó a todos los presentes. Camila lo miró con desconcierto. No había crueldad en aquellos ojos, no había burla, no había desprecio. Lo que vio fue algo que no conocía desde niña: compasión. Los hombres que la habían escoltado murmuraron entre sí, incómodos, y tras cumplir la orden de su señor, dieron media vuelta y se marcharon. El eco de los cascos de sus caballos se perdió en el horizonte, dejando a Camila sola frente a aquel hombre que la observaba en silencio. El viento del desierto soplaba con fuerza, agitando el cabello de ambos, como si la naturaleza misma celebrara aquel encuentro imposible. Nahuel dio un paso más y con voz grave, serena, pronunció sus primeras palabras. Aquí nadie te obligará a arrodillarte. Aquí aprenderás a respirar. Camila sintió que su corazón, que hasta entonces parecía un puñado de cenizas, latía con fuerza por primera vez en mucho tiempo. No entendía qué significaban aquellas palabras, ni sabía qué destino le aguardaba junto a aquel guerrero temido por todos, pero una certeza nació en su pecho. Lo que iba a vivir ya no sería humillación, sino un camino desconocido que, de algún modo, la acercaba a la vida. Mientras el sol se escondía tras las montañas y el cielo se teñía de rojo y violeta, Camila comprendió que su exilio no era el final. Era apenas el comienzo de una historia que nadie hubiera imaginado, ni siquiera ella. La noche cayó sobre el desierto con un silencio profundo, apenas quebrado por el canto lejano de los coyotes y el crujido del fuego que Nahuel había encendido en medio de su campamento. Camila, sentada a pocos pasos de las llamas, sentía el frío morderle la piel a través de su vestido ligero, un frío distinto al de las paredes de piedra de la hacienda. Este frío era vasto, abierto, lleno de misterio, como si la tierra misma respirara junto a ella. Esperaba el golpe, el grito, el desprecio. Esperaba ser tratada como un botín, una prenda de castigo arrojada a manos extrañas. Su corazón latía rápido, pero su rostro permanecía sereno. Había aprendido desde niña que la dignidad era el último refugio cuando todo lo demás se derrumbaba. Nahuel se movía en silencio, con la naturalidad de quien conoce cada sonido del viento y cada sombra de la montaña. Sacó de un saco de cuero un trozo de pan de maíz endurecido y unas hierbas secas que trituró entre sus manos. El aroma amargo llenó el aire. Luego tomó un cuenco de barro, lo llenó con agua clara y lo dejó frente a ella sin pronunciar palabra. Camila lo miró con desconfianza. No era la violencia lo que la desconcertaba, sino la ausencia de ella. Había imaginado todo tipo de brutalidades, pero no aquel gesto simple de ofrecer alimento. Sus labios resecos temblaron un instante antes de acercarse al cuenco. El agua fresca recorrió su garganta como un bálsamo, y por primera vez en semanas sintió que algo dentro de su cuerpo revivía. Nahuel, sentado frente a ella, la observaba con ojos oscuros y profundos, como si buscara en su rostro una respuesta más allá de las palabras. No la presionó, no le exigió nada, solo esperó. Finalmente, partió en dos el pan de maíz y le extendió un pedazo. Camila lo tomó entre sus dedos finos y temblorosos. Al probarlo, el sabor era tosco, seco, nada parecido a los manjares que solían servir en los banquetes de la hacienda. Pero en ese instante, aquel bocado tenía un sabor distinto. Era el pan de la vida. Cada migaja que se deshacía en su boca parecía devolverle fuerzas, no tanto al cuerpo, sino al alma. El fuego crepitaba, arrojando chispas al cielo. Camila levantó la vista y descubrió un manto de estrellas como nunca había visto desde las ventanas enrejadas de su habitación. Era como si el universo se abriera para mostrarle que, incluso en medio del abandono, había belleza. Nahuel seguía allí, quieto, con la espalda erguida y las manos apoyadas sobre sus rodillas, como una roca firme en medio de la tormenta. Por dentro, Camila luchaba contra una confusión nueva. ¿Quién era aquel hombre al que todos temían y que, sin embargo, la trataba con un respeto que jamás había conocido ni en su propia casa? ¿Por qué no la miraba con desprecio, sino con una calma extraña, como si no le importara su fragilidad, ni su delgadez, ni el rechazo que había sufrido?
¿Por qué me das de comer?, preguntó al fin con voz apenas audible, temiendo romper la solemnidad de la noche. Nahuel levantó la vista hacia las llamas, como si respondiera primero al fuego antes que a ella. Luego habló, con un tono grave y tranquilo. Porque la tierra no alimenta lo que desprecia. Si estás aquí es porque la vida todavía te reclama. Esas palabras cayeron sobre Camila como un eco desconocido. En su mundo siempre le habían hecho sentir que era un peso, una vergüenza, un error que debía esconderse detrás de vestidos y silencios. Pero aquel hombre, un guerrero apache al que le habían entregado como castigo, le estaba diciendo que su vida tenía valor. Esa noche, Camila no durmió. No por miedo, sino porque cada sonido del viento, cada crujido del fuego y cada respiración pausada de Nahuel la envolvían en una sensación que jamás había experimentado, la de no estar sola. Se recostó sobre una manta de lana áspera y por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos sin sentir que el mundo la odiaba. En la penumbra, comprendió algo que la estremeció. Quizás el castigo que su padre había dictado no era una condena, sino el inicio de su verdadera libertad. Con el amanecer, el desierto despertó con un murmullo de vida. El aire frío de la madrugada se tornó tibio, y los primeros rayos de sol pintaron de oro las montañas lejanas. Camila abrió los ojos lentamente, envuelta en el aroma a humo apagado y tierra húmeda. A su lado, Nahuel ya estaba en pie, recogiendo ramas secas, como si el día lo llamara a comenzar con la misma calma con la que había terminado la noche. Camila, aún débil, observaba cada uno de sus movimientos. En su mundo los hombres se mostraban con palabras ruidosas y gestos de imposición. Pero Nahuel era distinto. Su fuerza no necesitaba demostrarse. Era evidente en el silencio, en la manera en que se inclinaba hacia la tierra, como si hablara con ella. Poco después, el guerrero le acercó un cuenco con un caldo claro, hecho con hierbas y raíces que había hervido en el fuego. El vapor subía suave, con un aroma que no conocía. Camila dudó un instante, temiendo que su cuerpo no pudiera recibirlo. Nahuel, sin pronunciar palabra, llevó el cuenco a sus labios para beber primero y solo entonces se lo tendió. Ella lo tomó con manos temblorosas. El primer sorbo le supo a bosque y a esperanza. El líquido, aunque sencillo, le calentó el estómago vacío y de pronto sintió que la vida se filtraba lentamente en sus venas. Comió despacio, sorbo a sorbo, y cada mirada que Nahuel le dirigía era como un recordatorio silencioso de que estaba permitida a existir, de que merecía ser cuidada. Durante varios días aquella rutina se repitió. Agua fresca al amanecer, pan de maíz en pequeñas porciones, frutos secos que Nahuel recolectaba con paciencia. Y junto a cada alimento había algo más, palabras breves pero cargadas de significado. El cuerpo escucha lo que el alma le ordena, le dijo mientras partía un pedazo de calabaza asada. Comerás poco, pero cada bocado será fuerza, no para mí, para ti. Camila lo escuchaba en silencio, sorprendida de descubrir en él no solo al guerrero temido por todos, sino al hombre que parecía conocer los ritmos de la vida mejor que nadie. Cada palabra suya era como una semilla que se enterraba en el corazón de ella, recordándole que no había nacido para ser objeto ni carga, sino para crecer. Mientras comía, empezaba a notar cambios pequeños. La pesadez en sus párpados cedía un poco, el temblor en sus manos se reducía, y el simple acto de levantarse ya no le parecía imposible. Aún era frágil, aún estaba marcada por la delgadez extrema, pero algo en su interior empezaba a florecer. La certeza de que era posible volver a vivir. Las noches junto al fuego se volvieron espacios de confesiones silenciosas. No hablaban mucho, pero los gestos decían lo que las palabras no alcanzaban. Nahuel le enseñaba a distinguir el canto de los grillos, el olor de las hierbas que curaban heridas, el sonido del viento cuando anunciaba lluvia, y Camila, en su escucha atenta, redescubría los sentidos que había olvidado tras los muros de la hacienda. Había instantes en los que sus miradas se encontraban más de lo necesario. Él, con ojos profundos,
la observaba como si buscara la esencia de lo que había detrás de su fragilidad. Ella, sorprendida, sentía en esas miradas un calor que jamás había sentido en la de otro hombre. No era deseo precipitado ni compasión vacía, era reconocimiento. Como si, por primera vez, alguien la viera de verdad. Una tarde, mientras compartían el último trozo de pan, Camila rompió el silencio. «Me entregaron a ti como castigo, pero tú me estás devolviendo la vida. ¿Por qué?» Nahuel dejó el pedazo de pan sobre sus manos y respondió sin apartar la mirada del horizonte. «Porque quien conoce el hambre sabe que la vida nunca debe negarse, y tú tienes un fuego que aún no sabes usar». Las palabras la estremecieron. Había pasado años escuchando juicios que la llamaban frágil, inútil, esquelética, incapaz, y ahora un hombre al que todos temían veía en ella fuego. Esa palabra ardió en su pecho como un resplandor. Esa noche, mientras el cielo se encendía de estrellas y el viento soplaba suave, Camila entendió que no solo estaba recuperando fuerzas físicas, estaba recibiendo un alimento que jamás había probado en los banquetes de su casa, el alimento del alma, el que brota de la ternura, de la paciencia y de la mirada de alguien que no exige nada, pero ofrece todo. Y en el silencio sagrado de aquel campamento, sin que ninguno lo confesara aún, algo empezó a nacer entre los dos. Un lazo invisible, tan delicado como el respiro de ella, pero tan fuerte como la tierra que él defendía. El desierto, que al principio le había parecido un lugar de condena, comenzó a revelarse ante Camila como un mundo lleno de secretos y poesía. Los días transcurrían en una calma extraña, en una rutina sin lujos, pero llena de gestos que tenían más valor que cualquier joya heredada. Nahuel la llevaba a caminar por senderos ocultos entre matorrales y piedras rojizas. Le enseñaba a distinguir el aroma de la tierra cuando se preparaba la lluvia, el sonido de los pájaros que anunciaban el amanecer, la frescura de una hierba silvestre que servía para aliviar el dolor. Camila lo escuchaba todo en silencio, con la mirada fija en su figura fuerte que avanzaba delante de ella. A cada paso, lo veía detenerse para señalar un nido, una flor, una huella de animal. No era un maestro que hablaba para impresionar, era un hombre que compartía lo que llevaba en el alma, como si al mostrarle los misterios del desierto, también le estuviera abriendo las puertas de su propio corazón. Por las noches, el fuego se convertía en su refugio. Sentados uno frente al otro, ella veía cómo la luz anaranjada delineaba los rasgos de Nahuel, resaltando la firmeza de su mandíbula y la intensidad de sus ojos oscuros. Él apenas hablaba, pero su silencio tenía el peso de una compañía verdadera. Camila, acostumbrada a un mundo lleno de palabras vacías, empezaba a descubrir que el silencio podía ser más dulce que cualquier discurso. Hubo una noche en particular en que el viento soplaba fuerte, agitando las mantas y levantando remolinos de arena. Camila, envuelta en una manta áspera, cerró los ojos para escuchar. El viento no le parecía ya un enemigo, sino un coro que la arrullaba. Nahuel la miró largo rato y con voz baja, casi como un secreto, le dijo: «El viento guarda las voces de quienes se fueron. Si escuchas bien, a veces habla de lo que el corazón necesita oír». Ella abrió los ojos y lo observó con un asombro tembloroso. Nunca nadie le había hablado así. Nunca había sentido que sus pensamientos más íntimos fueran comprendidos sin necesidad de confesarlos. Se quedó en silencio, pero su corazón latía con una fuerza nueva. Algunas tardes, cuando el sol caía y pintaba de púrpura las montañas lejanas, Nahuel se quedaba mirando el horizonte mientras Camila recogía pequeñas piedras lisas del suelo y las guardaba como tesoros. Una vez, él le preguntó por qué lo hacía. «Porque son fuertes a pesar del viento y la arena, como quisiera ser yo». Nahuel sonrió apenas, un gesto leve que parecía desarmar toda su rudeza. «Ya lo eres. No necesitas probarlo». Esas palabras tan simples se clavaron en el pecho de Camila como un bálsamo. Ella, que había sido rechazada por su fragilidad, ahora descubría que alguien veía en ella fuerza. Una fuerza que no estaba en su cuerpo, sino en su espíritu.
en la manera de sostenerse, aun cuando el mundo quería quebrarla. Y así, en esa convivencia hecha de caminatas, silencios y susurros del viento, fue naciendo entre ellos una intimidad que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. No había besos ni caricias, pero sí miradas que se prolongaban más de lo necesario, manos que se rozaban al pasar un cuenco, sonrisas fugaces que iluminaban la noche. El corazón de Camila comenzaba a aprender un nuevo lenguaje, el de la ternura sin prisa, el del amor que no irrumpe como tormenta, sino que se desliza como brisa suave, envolviendo poco a poco hasta hacerse imprescindible. Y mientras las estrellas se multiplicaban en el cielo inmenso del desierto, ella entendía que ya no era la joven esquelética condenada al desprecio. Allí, junto a Nahuel, bajo el canto del viento y el resplandor de las brasas, estaba aprendiendo a sentirse viva. En el desierto, Camila comenzaba a redescubrirse a sí misma. Los días junto a Nahuel le habían devuelto poco a poco el pulso de la vida, y aunque su cuerpo aún conservaba la delgadez que la había convertido en blanco de burlas, ahora sus ojos brillaban con una luz nueva. Era la dignidad de quien había sobrevivido al desprecio y había hallado en el silencio del viento un refugio. Pero mientras el alma de ella se fortalecía, lejos de allí, en el mundo de los hacendados, un hombre ardía de rabia. Julián de la Serna, el mismo que la había humillado públicamente, no soportaba la vergüenza de verse señalado como el pretendiente que rechazó a la hija del gobernador. El pueblo no perdonaba las caídas de los poderosos y los rumores crecían como espinas alrededor de su nombre. Algunos lo acusaban de cobarde por no haber cumplido el compromiso. Otros se reían de su arrogancia y decían que había preferido el ridículo antes que honrar su palabra. Para Julián, cada comentario era como un veneno que lo corroía. Más aún, lo atormentaba la idea de que Camila, aquella mujer a la que había despreciado, pudiera estar viviendo en manos de otro hombre. Aunque él mismo la había rechazado, su orgullo no soportaba imaginarla fuera de su control. En su mente torcida, ella seguía perteneciendo a su destino y se juró que la recuperaría, no por amor, sino para restaurar su honor herido. Una tarde, en los corredores de su hacienda, golpeó la mesa con el puño y reunió a sus hombres de confianza. Con voz cargada de ira declaró: «No me importa lo que digan. Esa mujer no será motivo de mi vergüenza. Iré por ella. La traeré de vuelta, aunque sea arrastrándola. Que todos vean que Julián de la Serna no deja lo que es suyo en manos de un apache». Sus palabras resonaron en los oídos de quienes lo acompañaban, hombres acostumbrados a obedecer por conveniencia más que por lealtad. Prepararon caballos, armas y provisiones, convencidos de que aquella expedición sería un despliegue de poder. Mientras tanto, en el campamento de Nahuel, la calma seguía envolviendo los días. Camila había comenzado a sonreír de nuevo, una sonrisa tenue pero verdadera, que aparecía cuando él le enseñaba a encender el fuego con piedras o cuando juntos recogían frutos en silencio. Cada gesto era pequeño, pero para ella significaba una conquista inmensa. Se estaba acostumbrando a una vida sin burlas, sin gritos, sin cadenas invisibles. Pero la paz tiene enemigos, y esa noche, mientras la luna bañaba de plata las dunas, Nahuel percibió en el aire un presagio. Escuchó los cascos lejanos de caballos y el murmullo de voces que no eran las del viento. Se puso de pie con la mirada fija en el horizonte. Camila lo vio y, sin comprender del todo, sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. En los días siguientes, los rumores llegaron hasta ellos a través de exploradores apaches que habían visto a hombres armados recorrer la zona. Nahuel guardó silencio, pero sus ojos oscuros se ensombrecieron. Sabía que alguien venía, alguien que no buscaba paz. Camila, al notar la tensión en su rostro, preguntó con voz temblorosa: «¿Quién se acerca?». Nahuel la miró largo rato antes de responder: «Un fantasma de tu pasado, y los fantasmas nunca vienen solos». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una advertencia. El corazón de Camila se contrajo al comprender que el mundo del que había sido arrojada aún no la dejaba en paz.
No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que Julián estaba cerca, dispuesto a reclamarla como si fuera una posesión. Y aunque el miedo intentaba apoderarse de ella, también sintió dentro de sí una certeza. Ya no era la joven que aceptaba humillaciones en silencio. Ahora tenía voz, tenía fuerza, y aunque su cuerpo aún fuera frágil, su espíritu estaba dispuesto a resistir. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los matorrales y el fuego crepitaba con fuerza, Camila comprendió que la vida le pedía una nueva prueba, enfrentarse al hombre que la había despreciado y demostrarle que no era un objeto de su orgullo, sino una mujer que había encontrado su dignidad donde menos lo esperaba. Y aunque Nahuel no lo dijera, sus ojos firmes le prometían que no estaría sola. El sol del mediodía caía implacable sobre el desierto cuando el eco de los cascos rompió la calma. Camila estaba junto al río, recogiendo agua en un cuenco de barro, cuando escuchó el retumbar lejano que hacía vibrar la tierra bajo sus pies. Su corazón se aceleró sin razón aparente, como si el cuerpo presintiera lo que aún no se veía. Nahuel apareció en lo alto de una colina cercana, su silueta erguida contra el cielo, y con la mirada fija en el horizonte confirmó lo que temía. Los fantasmas habían llegado. Un grupo de jinetes avanzaba levantando nubes de polvo. Eran hombres armados, vestidos con chaquetas oscuras, y en el centro de ellos, con gesto altivo, cabalgaba Julián de la Serna. Su rostro mostraba la dureza de un hombre herido en su orgullo, y sus ojos buscaban solo una cosa: reclamar lo que él consideraba suyo. Camila se quedó inmóvil. Las manos le temblaban sobre el cuenco, y el agua comenzó a derramarse poco a poco, pero su mirada no se desvió. Era él, el hombre que la había humillado, el que la había condenado con sus palabras a ser arrojada como un despojo, y ahora volvía a buscarla no por amor, sino por el capricho de su vanidad herida. Julián desmontó de un salto y avanzó hacia ella con pasos duros. Su voz sonó fuerte, cargada de desprecio. «Así que aquí estás, Camila, convertida en mujer de salvajes. Ven conmigo, regresarás a la hacienda. No pienso permitir que mi nombre quede manchado por tu desobediencia». Las palabras se clavaron como cuchillos, pero Camila no retrocedió. Sus labios temblaron un instante, no de miedo, sino de rabia contenida. Antes de que pudiera responder, Nahuel descendió lentamente, colocándose entre ella y Julián. Su sola presencia era un muro de roca, alto, imponente, con la calma peligrosa de un hombre que no necesita gritar para ser temido. «Ella no es tuya», dijo con voz baja, pero tan firme que pareció retumbar en el aire. «Aquí nadie la reclama como propiedad. Aquí es libre». Los hombres de Julián rieron con desprecio, pero aquel eco se apagó pronto ante el silencio de Nahuel, un silencio que pesaba más que cualquier amenaza. Julián, enrojecido por la ira, escupió al suelo. «¿Libre? Una mujer no sabe qué hacer con la libertad, y menos una como ella. Déjala. Te lo advierto, Apache, no te interpongas en lo que es mío». Camila sintió que el miedo le golpeaba el pecho, pero junto a él nació algo más poderoso, la certeza de que no estaba dispuesta a callar nunca más. Dio un paso al frente, colocándose al lado de Nahuel, y con la voz quebrada, pero firme, alzó la mirada hacia Julián. «Yo no soy tuya, Julián, nunca lo fui. Me despreciaste frente a todos, me llamaste un espectro, y ese día dejé de pertenecer a tu mundo. Prefiero vivir y morir aquí, en el desierto, que volver a ser humillada por ti». El aire se volvió denso, y por un instante el silencio envolvió a todos. Julián quedó paralizado, sorprendido de escuchar aquella voz que antes había ignorado. Los hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas incómodas, pues lo que esperaban ver era sumisión, no dignidad. Nahuel, sin apartar la vista de Julián, apoyó suavemente una mano sobre el hombro de Camila. No fue un gesto de posesión, sino de apoyo, como quien dice sin palabras: «No estás sola». Julián, cegado por la furia, desenvainó su arma y avanzó un paso más. Pero Nahuel no se movió. Con una calma feroz, se colocó frente a él, su cuerpo erguido como un muro impenetrable. La tensión se volvió insoportable,
como si el mismo desierto contuviera el aliento. Finalmente, Julián comprendió que no lograría doblegar ni a la mujer que había despreciado, ni al hombre que se interponía entre ambos. Retrocedió con una sonrisa torcida, y su voz, cargada de veneno, lanzó la amenaza que quedaría flotando en el aire. «Esto no termina aquí, Camila. Si no eres mía, serás mi vergüenza. Y yo no conozco la derrota». Montó en su caballo y se alejó con sus hombres, levantando otra nube de polvo que poco a poco se desvaneció en el horizonte. Camila quedó de pie, temblando, pero no de miedo. Era la descarga de todo lo que había guardado en silencio. Miró a Nahuel, y en sus ojos oscuros encontró la calma que necesitaba. Por primera vez, comprendió que la voz que había usado para defenderse era también la voz con la que empezaba a nacer una nueva mujer dentro de ella. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, Camila entendió que el verdadero enfrentamiento no había sido entre Julián y Nahuel, sino entre su pasado y su presente. Y había elegido. La noche descendió sobre el desierto como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por miles de estrellas que titilaban con un fulgor sereno. El eco del enfrentamiento aún flotaba en el aire, y aunque los hombres de Julián se habían marchado, la tensión seguía pesando en el pecho de Camila. Estaba exhausta, con las manos temblorosas, como si cada palabra que había pronunciado frente a su antiguo prometido hubiera drenado la última gota de energía. Sin embargo, en su interior había algo que no sentía desde hacía años: libertad. Se sentó junto al fuego, abrazada a sus rodillas, y dejó que las llamas iluminaran su rostro pálido. El crujido de la leña rompía el silencio, acompañado por el murmullo lejano del viento entre los matorrales. Nahuel estaba allí, frente a ella, con la mirada fija en las brasas, como si en ese rojo incandescente pudiera leer los misterios de la vida. Camila lo observó largo rato. La firmeza de su silueta, el silencio lleno de significado, la calma que irradiaba incluso después de haber enfrentado a hombres armados. Y de pronto, sintió la necesidad de hablar, de liberar todo lo que había callado durante años. Su voz, temblorosa al inicio, rompió el silencio de la noche. «Nunca nadie me defendió antes», dijo con los ojos brillantes por un llanto que no llegaba a caer. «Ni siquiera mi padre. Siempre fui la vergüenza, la hija que debía ocultarse, la joven de la que se reían. Y hoy, cuando Julián me llamó espectro frente a todos, sentí que ya no quedaba nada de mí. Pensé que mi voz no valía, que no había razón para existir». El silencio se alargó, pero no era incómodo. Nahuel levantó la vista lentamente y la sostuvo en la suya. Sus ojos oscuros brillaban con la luz del fuego y había en ellos una profundidad que no necesitaba adornarse con palabras. Finalmente, habló con su voz grave y pausada. «Te equivocaste, Camila. Ese día fue cuando más fuerza tuviste. No muchos se atreven a mirar la humillación y mantenerse de pie. Tú lo hiciste. No eras un espectro. Eras fuego, aunque todavía no lo veías». Las palabras la golpearon en el pecho, no con dureza, sino con la dulzura de una verdad revelada. El nudo en su garganta se deshizo y las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. Alzó la mano para secarlas con torpeza, pero Nahuel se inclinó hacia ella y con una delicadeza inesperada en un guerrero, le apartó un mechón de cabello húmedo. Camila cerró los ojos un instante, sintiendo el calor de su mano rozar su piel. Era un gesto mínimo, pero en él había más ternura de la que jamás había recibido. «Yo pensaba que no merecía ser mirada como mujer», susurró con la voz entrecortada. «Pensaba que siempre sería solo la hija débil del gobernador, una carga. Hasta ahora, cuando me miras, siento que existo de verdad». Nahuel no respondió de inmediato. Se limitó a sostenerle la mirada, y en ese intercambio silencioso se dijo todo lo que las palabras no podían abarcar. Finalmente, inclinó la cabeza levemente y sus labios pronunciaron con solemnidad: «Nunca fuiste débil. Los débiles se quiebran. Tú resististe. Y desde la primera vez que te vi, entendí que no eras un castigo que me entregaban, sino un regalo que no esperaba».
El corazón de Camila se agitó como un pájaro buscando vuelo. Aquella confesión, tan simple y tan profunda, le hizo sentir que la tierra bajo sus pies se transformaba. No sabía si era amor lo que nacía entre ellos, pero sí sabía que había encontrado en Nahuel algo que había buscado toda su vida, alguien que la veía más allá de su fragilidad. El fuego chisporroteó, lanzando pequeñas chispas al cielo estrellado. Nahuel extendió su mano hacia ella, y Camila, con timidez pero con un impulso más fuerte que su duda, la tomó. Sus dedos delgados se entrelazaron con los suyos, firmes y seguros, y el contacto fue como una promesa silenciosa. No hubo besos, no hubo caricias precipitadas, solo el roce de dos manos que se buscaban y la certeza de que, bajo ese cielo infinito, habían pronunciado sin palabras la primera confesión de amor. Esa noche, Camila comprendió que no estaba destinada a desaparecer como un espectro. Estaba destinada a arder, a brillar, y lo estaba haciendo en el reflejo de los ojos de un hombre que jamás la llamaría menos de lo que realmente era. Una mujer viva, fuerte y digna. El desierto, que antes había sido para Camila un exilio impuesto, comenzó a transformarse en un hogar inesperado. Cada día que pasaba junto a Nahuel era un renacer. El cuerpo que había sido consumido por la huelga y la humillación ahora respondía con pequeños milagros. Un poco más de fuerza en sus piernas, un brillo distinto en sus ojos, el calor de la vida volviendo a habitarla. Pero lo más profundo no estaba en lo físico, sino en lo invisible, la certeza de que estaba siendo alimentada con algo que nunca había conocido, amor verdadero. Nahuel no era un hombre de palabras abundantes. Su manera de expresarse estaba en los gestos, en las acciones. Cuando Camila despertaba cada mañana, encontraba a su lado un fruto, un pedazo de pan o una taza de infusión tibia hecha con hierbas del desierto. No necesitaba decirle que se cuidara. Cada ofrenda era un recordatorio silencioso de que su existencia importaba. Y cada vez que ella lo recibía con gratitud, se daba cuenta de que aquello era más que alimento. Era una caricia al alma. Con el tiempo, la comunidad apache la fue aceptando. Al principio, los ancianos la miraban con recelo, como si dudaran de su capacidad para sobrevivir entre ellos. Pero Camila, lejos de ofenderse, inclinaba la cabeza con humildad y observaba en silencio. No tardó en aprender a moler maíz con las mujeres, a recoger raíces, a lavar la ropa en el río junto a los niños. Su cuerpo frágil parecía aún una contradicción frente a la dureza de aquel mundo, pero su voluntad era férrea, y esa fuerza invisible empezó a ganar el respeto de todos. Las mujeres de la tribu, al verla intentar cargar cántaros de agua que apenas podía sostener, le ofrecían ayuda, pero Camila insistía en hacerlo por sí misma. Al final del día, agotada pero sonriente, se sentía parte de algo por primera vez en su vida. Y cuando los niños se acercaban para escucharle contar historias de los libros que había leído en su infancia, descubrían en ella no solo a la mujer blanca llegada por imposición, sino a una voz tierna que les hablaba de mundos lejanos con la dulzura de una madre. Nahuel observaba todo desde la distancia, con la calma de un hombre que no necesitaba pronunciar la admiración que sentía. Sin embargo, cada noche, al sentarse junto al fuego, encontraba su manera de hacerlo. A veces le entregaba una flor pequeña, encontrada en medio de la aridez. Otras, le señalaba las constelaciones y le contaba cómo los ancestros las interpretaban como señales de protección. Y Camila, al escucharlo, comprendía que aquel hombre no solo alimentaba su cuerpo, estaba enseñándole a vivir en un universo distinto, donde la dignidad no se medía por la apariencia, sino por la verdad del espíritu. El vínculo entre ellos crecía con la suavidad de un amanecer. No había prisas ni imposiciones, solo una cercanía cada vez más palpable. Sus manos se rozaban al pasarle un cuenco, sus miradas se buscaban entre los grupos de la tribu, y en las noches, cuando el viento soplaba frío, Camila se recostaba sobre su hombro con naturalidad. No necesitaban palabras para entender que algo los unía, algo más grande que el miedo y más fuerte que el pasado. Una tarde, mientras caminaban juntos por un sendero, Camila se detuvo para contemplar cómo el sol teñía las montañas de rojo,
Sintió que aquel instante era demasiado grande para guardarlo en silencio, y con voz baja confesó: «Nunca imaginé que alguien pudiera mirarme como tú lo haces. Me alimentas más con tu silencio que lo que jamás recibí en una mesa llena de banquetes». Nahuel la miró en silencio, y tras unos segundos que parecieron eternos, respondió: «No es el alimento lo que te cambia, Camila, es el amor, y el amor verdadero no engorda el cuerpo, engrandece el alma». Aquellas palabras la estremecieron. En su interior supo que ya no era la muchacha humillada que había sido rechazada por un hombre soberbio. Ahora era una mujer que aprendía a amar desde lo más profundo, que se reconocía valiosa en la mirada de un guerrero y que, a través de su fragilidad, había encontrado su verdadera fortaleza. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas infinitas, Camila y Nahuel permanecieron tomados de la mano. No hubo promesas apresuradas ni declaraciones grandilocuentes, pero en el silencio compartido comprendieron que ya no eran dos soledades que se encontraban por azar. Eran dos almas destinadas a nutrirse mutuamente, a crecer juntas, a convertirse en un amor que no nacía del poder ni del deber, sino de la más pura ternura. Y mientras el viento soplaba con dulzura alrededor de ellos, Camila supo que, contra todo pronóstico, había encontrado lo que siempre había deseado. Un lugar donde no necesitaba ser más de lo que era, porque para Nahuel ya lo era todo. El tiempo pasó en silencio, como una caricia suave que se acumula hasta volverse río. Los días de hambre y humillación quedaron atrás, y en los ojos de Camila ya no había sombra de espectro, sino la luz de una mujer que había aprendido a respirar con libertad. Su cuerpo, aunque siempre delgado, irradiaba vitalidad. Su risa, que antes parecía un eco apagado, ahora era clara como el agua que corre entre las piedras, y en cada uno de sus gestos se reflejaba la presencia de Nahuel, el hombre que no solo la había alimentado con pan, sino que había nutrido su alma hasta devolverle la vida. La comunidad apache, que al inicio la había mirado con recelo, la reconocía ahora como parte de ellos. Las ancianas la buscaban para compartir secretos de hierbas y costumbres. Los niños la rodeaban como si en ella hubiera una ternura que necesitaban, y los hombres la respetaban porque veían en sus ojos el mismo fuego que guiaba a su guerrero. Camila ya no era la hija esquelética del gobernador. Era Camila Albornoz, mujer de espíritu invencible, cuya fragilidad se había convertido en símbolo de resistencia. Y entonces llegó el día en que Nahuel, con la misma serenidad con la que enfrentaba cada batalla, se levantó en medio de la comunidad y tomó la palabra. Su voz, grave y firme, se extendió como un canto entre todos. Esta mujer llegó a mí como castigo, pero el castigo se volvió bendición. Hoy no la recibo como prenda de desprecio, sino como el corazón que da sentido a mi vida. Quiero caminar con ella no como extranjero ni como dueño, sino como esposo. Un murmullo de emoción recorrió a los presentes. Camila, con los ojos humedecidos, dio un paso al frente. Su voz, antes temblorosa y quebrada, se elevó clara, firme y emocionada. Fui rechazada, despreciada, llamada un espectro, pero aquí descubrí que no soy una sombra, sino un alma capaz de arder. Nahuel, acepto tu mano porque en tu mirada aprendí que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en los títulos, sino en el amor que sostiene. El ritual se celebró al caer la tarde, bajo un cielo encendido de colores que parecían bendecir la unión. No hubo oro ni vestidos de seda, sino flores silvestres en el cabello de Camila y un collar de cuentas talladas por manos apaches que Nahuel colocó en su cuello. Y mientras las voces de la tribu se elevaban en un canto ancestral, ambos unieron sus manos como quien une dos destinos que jamás volverán a separarse. Con el paso del tiempo, la dicha se multiplicó. El desierto, testigo de su transformación, fue también testigo del milagro más grande. Camila sostuvo en sus brazos a su primer hijo, un niño de mirada profunda como la de su padre y de ternura serena como la de su madre. Aquella vida nueva era la prueba más clara de que el amor, cuando se alimenta de paciencia y verdad,
Tiene el poder de transformar lo imposible en eternidad. Camila acarició el rostro de su hijo y con lágrimas de alegría susurró palabras que resumían su viaje. Lo que el mundo despreció como debilidad, él lo alimentó con amor y juntos lo convertimos en vida. El viento del desierto sopló entonces, como si llevara esas palabras al horizonte, y las estrellas brillaron con más fuerza, sellando el destino de una mujer que había sido entregada como castigo y terminó siendo coronada por el amor más verdadero. Porque en medio de la aridez, donde todos esperaban ver muerte y silencio, nació una familia. Y con ella nació una historia que nadie podría olvidar. Al llegar al final de esta historia, quiero agradecerte por haber caminado junto a nosotros hasta este instante tan lleno de emociones. Este canal existe para quienes aman los romances de época, para quienes creen que el amor, aún en medio de la adversidad, puede transformar destinos. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda a seguir trayendo relatos que conmueven el corazón y nos recuerdan la fuerza de la dignidad y la ternura. Si esta historia tocó tu alma, te invito a escribir en los comentarios la palabra alimentar. Así sabremos que eres parte de esta comunidad que respira los romances más profundos y que cree que el verdadero amor no solo se vive, también se alimenta día a día. Tu apoyo es el fuego que nos permite seguir contando historias como esta.